Egunon, queridos patitos, vamos a tratar un poco sobre el libro de Sir John Hackett, La Tercera Guerra Mundial, que sucedió en esta historia futura alternativa retroproyectiva en agosto de 1985. Parece ser que esta es la quinta edición. Lo adquirí afortunadamente a través de sugerencia de mi querido amigo y sin embargo doctor Mariano López de Miguel, quien ha estado muchas veces en este canal y también ha estado en el canal de Pelumartis de amigo Paco Francisco García Campa, y que también estuvo en este canal para hablar de su Cayo Mario, y que ciertamente tenemos un conversatorio bien rico sobre el asunto. Gracias a este querido amigo Mariano, doctor, me decidí adquirir por 6,5 € esta obra de Sir John Hackett y me llegó puntualmente cuando estaba prometido al de 10 días. Llegó al de 10 días exactamente. ¿Y quién lo trajo? Correos. Sí, Correos funciona a veces. Bueno, alguna vez. Sobre todo cuando conoces a la responsable del reparto y sabe no solamente dónde vives, sino también conoce tu nombre. ¿He hecho una referencia a Cheers? No pensaba hacerlo, pero puede que sí. ¿Dónde tenemos el asunto? Ciertamente la Primera Guerra Mundial, todo el mundo conocemos en este canal, que comenzó en 1914 y terminó en 1919. Porque el 18 es el armisticio y en el 19 se cristaliza fundamentalmente el acuerdo en Versalles. Y tenemos la Segunda Guerra Mundial, aquella que dijo el señor economista John Maynard Keynes: tendréis una paz para 20 años. 19, 39. La guerra que comienza en septiembre de 1939 y termina en septiembre de 1945. ¿Dónde? En el acorazado Missouri, en la bahía de Tokio, con la rendición el 1 de septiembre de los japoneses. 6 años de guerra. Y la Tercera Guerra Mundial, después de la situación derivada de la arma nuclear, que los soviéticos alcanzarán en el año 49 teniendo su propia arma nuclear. Es un chiste, pero sí. Eisenhower hablaba de nuclear, no nuclear. Aquellos que no estaban encarnados en la nueva ciencia y en la nueva realidad y precisamente no tenían esa vinculación del pozo desde su infancia. Era un asunto nuevo y era difícil cambiar el chip. Pero cambiaron el chip y hubo batallas internas entre el ejército, la marina y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Las doctrinas del nacido entonces National Security Council, en el NSC, el Consejo de Seguridad Nacional, que derivó su doctrina a través de papers, de documentos que fueron estableciéndose y luego complejizándose con la relación con la NATO, con la OTAN, con el asunto de quién era el capacitado para el arma nuclear. Y ciertamente esto ha generado ríos de tinta académicos, aunque no tantos en el ámbito del conocimiento popular. Y ciertamente mucho respecto a quién necesitaba más, las armas convencionales, donde los soviéticos tenían mucha prestancia al finalizar la guerra y ciertamente mucho más que en el ámbito de Europa Occidental. Por eso era necesario contraponer con las nuevas tecnologías como los misiles, el arma nuclear, aviones, barcos. Y ciertamente el asunto deriva en situaciones que se van creando. ¿Por qué? La gente acaba recordando la crisis de los misiles cubanos, pero no solamente esa. En los años 40, 50, 60, 70 se derivaron un montón de situaciones en donde la guerra mundial pudo haberse establecido. Por eso retrospectivamente tenemos esa situación que deberíamos investigar. Por ejemplo, situaciones que se dieron en los tiros de Yugoslavia y en muchos otros sitios, como por ejemplo en el 83, respecto al teniente coronel Petrov, o los juegos que se hacen en relación con la serie de televisión Deutschland 1983, que tenemos en el canal, por supuesto.
y ciertamente muchos otros que se fueron elaborando, como por ejemplo la zona de la Berlín, el puente aéreo del 48-49, la última crisis antes de la posesión del arma nuclear por los soviéticos. Pero ciertamente, por ejemplo, los chinos, la guerra de Corea tenía muy claro que debían ignorar el arma nuclear. ¿Por qué? Porque si no la ignoraban, como amenaza fáctica, tenían que resolver rendirse. Y rendirse hubiera significado para siempre. Y por lo tanto tuvieron que hacer como que no existía y arriesgarse a que la usaran los americanos. Lo mismo que habían usado el arma táctica en la zona de Hiroshima y Nagasaki después de la prueba Trinity, como tenemos visto en Oppenheimer, una película que vimos y nos emocionó y nos impactó mucho el verla en el puerto deportivo de Guecho. Este libro, por lo tanto, asume la circunstancia de que en el juego del gallina había la posibilidad de ir más allá. De un momento en el que las corrientes se desbordaran, quisieran algunos o no, como esa situación que se produce en el libro en Yugoslavia, lo cual resulta curioso porque muchas de las cosas que se le pueden decir a este libro es que no concuerda el juego del oráculo de Delfos con lo que sucedió a posteriori. Pero si John Hackett, después de haber actuado como militar en la OTAN y en el ejército británico, por supuesto, lo que quiere establecer en este libro son dos cosas. Una llamada de atención respecto a que, oye, esta situación se puede dar. Y segunda, que no estamos preparados, por lo menos no lo suficiente. Ciertamente, es difícil, desde el año 78, ese momento en el que, como hemos dicho alguna que otra vez, se estaba dando la intervención de Vietnam en Camboya, y China invadió Vietnam, acabando perdiendo esa guerra del 78-79. China perdió una guerra contra Vietnam. Por aquella situación derivada del 75 al 78 en Camboya con el genocidio Khmer Rojo, 2 millones de 6 millones de los ciudadanos de Camboya murieron a manos de llevar a la última instancia, al final de su recorrido lógico, el marxismo-leninismo. Lo llevaron a las últimas consecuencias. Y por otro lado estaba la situación de Ogaden. Esa situación en donde ciertamente Somalia iba a tener una base militar como la tiene Tartus en Siria, en la Unión Soviética y luego derivada Rusia. Pero esta situación es que Siad Barre pues acabó cambiando de bando y los vieron de manera distinta porque los cubanos y los soviéticos derrocaron a Haile Selassie, el Negus, en el 74, y luego el gobierno, y cambiaron de mando y por lo tanto apoyaron su situación en Etiopía. Y Etiopía y Somalia entraron en una guerra formalmente por el Ogadén, pero también por a ver quién de los dos tenía la base naval soviética para proyección sobre el Océano Índico. Este es el bueno de Aitor Fuente y Cera que está tratando de decirme cosas, pero se lo diré después de terminar esta reflexión acerca del libro de la Tercera Guerra Mundial. Porque ciertamente es algo importante el hecho de que en aquel momento, 78-79, el golpe de Estado de Kabul por parte de los soviéticos, que luego trajo tanta cola, había muchos elementos por allí que era difícil hacer un pronóstico y se equivoca, por ejemplo, en el asunto de Irán. En el libro, en el año 85, sigue el Shah de Persia en Irán gobernando. No existe la revolución islámica triunfante, por otro lado, en este año 79. Una historia importante, ciertamente, que se suele poner sobre todo en el frontispicio, pero que ciertamente resulta curiosa e interesante porque los iraníes vieron como las grandes potencias, lo mismo que la operación de Kermit Roosevelt, la operación Ajax en los años 50, es decir, prácticamente unos 30, no, 20 años, sí, 20 años antes, en los años 50, es decir, aquella que el primer ministro Mossadegh, 54 más o menos, con lo cual ciertamente es más o menos de 2 décadas y media, pues derrocaron a este muchacho y le volvieron a imponer al Shah con el Reza Pahlavi, que será el que morirá en 1980 en el exilio
en Occidente. Después de haber salido, de tener una dificultad de salud, de ser reclamado por los iraníes, de estar la situación en la embajada estadounidense, de ser asaltada, cuando había dudas, porque con el tema de Kabul y Afganistán tenían la posibilidad de invadir la sede diplomática soviética o la sede diplomática estadounidense por la situación del Shah en Occidente. Esto lo acabará diciendo el presidente Mahmoud Ahmadinejad, ¿no? Que sería 2 veces presidente en el siglo XXI, pero que era estudiante en aquella época. Con lo cual, ciertamente, es difícil. Es difícil situarse en aquel momento y situarse en una situación en donde los comunistas apoyaron al señor Ayatollah Khomeini, pero luego en el 80 y en el 81 fueron depurados, es decir, fueron destruidos. El Partido Comunista de Irán sería destruido internamente por el Ayatollah Khomeini, que se apoyó en movimientos de masas como este para alcanzar el poder. Y ciertamente las fuerzas occidentales pensaron también que dejar caer al Shah no era algo tan malo, porque, bueno, a fin de cuentas, en el otro lado de el Golfo Pérsico estaba Arabia Saudí, que tenían sus clérigos más o menos controlados, haciendo más o menos sus tareas, y que después de ciertos desencuentros los habían largado un poco a tarea de exteriores, un poco como hacen los mormones, de ir por el mundo a predicar, en principio sin ninguna consecuencia. Bueno, cuentan sus rollos, bueno, pero sus rollos, por ejemplo, en el Sahel han tenido mucha importancia en el presente, en nuestro presente. Por lo tanto, ciertamente, estas cosas que, poniendo por encima lo urgente sobre lo importante, nos lleva a situaciones complicadas, pero no significa que este señor, si John Hackett, fuera un desalmado a la hora de no ver el futuro como venía. También establece la situación respecto a Sudáfrica y a India con aquella situación complicada de los años 70. Recordemos cómo entra en lugares por la fuerza, por el elemento bravo, como es en Goa y en otras posesiones ya sea francesas o portuguesas en los años 60. La situación de Cachemira, siempre muy tensa, siempre muy complicada, y en algunos principados que en teoría entraban dentro de la Unión India, pero que no fueron efectivamente parte de la Unión India sino décadas más tarde, después del año 47, y consecuencia después de diversas guerras con Pakistán, que fueron muchas, variadas. En el 62 se dio la guerra entre India y Pakistán. No. ¿O sí? ¿O también la guerra entre China e India? Parte de la Cachemira está en manos de China, por este momento, que está en paralelo a la crisis de los misiles cubanos. Por tanto, ciertamente hay que ir más fino a la hora de la historia y saber que la India es un conglomerado también complicado, a pesar de que ahora en 2023, en nuestro 2023, es el país más poblado de la Tierra y formalmente es la primera democracia del mundo. Antes también era la primera democracia del mundo, pero ahora además es el país más poblado del mundo. También tenemos la guerra entre los chinos y los soviéticos por una isla perdida en el río Amur, pero que infiere otras situaciones más profundas. En el año 64, durante un mes, estuvieron a punto de esa escalada llegar a mucho más, que es el mismo principio que opera en este libro. Que a veces las cosas van escalando, el juego de la gallina, de ir con el coche hacia el final, no querer echarte atrás, y al final, pues uno acaba cayendo por el precipicio. Y si uno cae por el precipicio, no es que en la vida real, con esta situación, pues uno muera y ya está. Es decir, que un sistema colapse. No, es que al colapsar ataca al otro y se produce el hecho bélico. En Sudáfrica se daba el asunto de la guerra por Angola, porque Namibia había sido incorporada a Sudáfrica después de la Primera Guerra Mundial como protectorado y había mantenido ese estatus después con la deriva de la Sociedad de Naciones respecto a la Organización de Naciones Unidas. No sería libre hasta 1990. Por lo tanto, técnicamente las guerras de frontera serían entre Namibia y Angola. La UNITA, el MPLA,
el MPLA apoyado por los soviéticos y los cubanos, la UNITA apoyada por Sudáfrica, la búsqueda de la independencia total de Angola, la batalla de Cuito Cuanale, el 87. Nos equivocamos mucho en Cuito Cuanale. La llamaron luego el Stalingrado de la guerra de fronteras. La Unión Sudafricana, el apartheid, era duro, pero buena parte de los regímenes negros eran peores que el apartheid. Y no hubo ningún problema en reconocerles la independencia. Y por tanto esa hipocresía debería de ser un baldón en la memoria histórica para Occidente. Y para ellos. Para los propios regímenes surgidos de la independencia, que con la libertad y el derecho propio hicieron, por ejemplo, a Idi Amin y a muchos otros autoproclamados emperadores de lo eterno, que se comieron carne humana, que reprimieron, que destruyeron, que hicieron muchas cosas peores incluso que el apartheid. Pero Sudáfrica era el foco, porque era un Idinoi, uno de los nuestros. Por tanto, a uno de nuestros hijos teníamos que castigarles ejemplarmente. Y por eso había esa idea de los bantustanes, de dividir el país, en parte artificialmente, para hacer mayorías de blancos en determinadas zonas y que los negros se autogestionaran. Y por eso está esa idea de la deconstrucción de la Unión Sudafricana en este libro. Lo cual no significa, mira este loco, si John Hackett, mira qué piensa. No, no, es que eran plausibilidades, cosas plausibles. Lo mismo que en el año 72-73 se pensó reordenar el norte de Irlanda en dos zonas más homogéneas, más católicas a la zona del sur, en Derry, y en torno a Belfast los protestantes, y hacerlo justamente antes de la entrada en las comunidades europeas. Reordenar, achicar espacios y garantizar una cierta estabilidad para un futuro más amplio. Algo parecido es lo que establecía el asunto respecto a los bantustanes y la subdivisión dentro de la Unión Sudafricana. Con lo cual, ciertamente, debemos tener en cuenta todos estos elementos a la hora de juzgar esta obra, que como se dice en el propio elemento de índice, en buena medida está centrado en el escenario de Europa Central. El escenario de confrontación, República Federal Alemana, República Democrática Alemana, la OTAN, el Pacto de Varsovia y, ciertamente, cosas que en otra serie de novelas ya se han establecido respecto a lo que pudo haber sido una guerra caliente en esos años 80, que era plausible que fuera así, y que se trató de evitar también con libros como este. Es decir, haciéndolo real, uno tiene mayor temor a la hora de achicar espacios y tratar de ir para atrás. Y ese reloj, aquel de los 5 minutos, a 5 minutos del fin del mundo, pues ciertamente tratar de ir atrasando la aguja y que en vez de ser un minuto o minuto y medio, sea 2 minutos o 3 minutos o un poco más. O lo del Defcon, en vez de que sea Defcon 1, sea otros Defcon, porque en 1983 tenemos aquella película de juegos de guerra. Este libro no es John Milius en Amanecer Rojo. No es todo ese mundo. No es tampoco la película de 2010 australiana de Mañana cuando la guerra empiece. No veremos aquí épica, no veremos un relato sobresaliente de combates, de héroes, no veremos un relato sabroso para un lector que lea novelas, sino es un relato conciso, directo, sobre operaciones militares, cómo sucedieron las cosas, a un ámbito un poco divulgativo, no es académico, pero tendiendo al hecho académico de transmitir qué pasó y por qué pasó. Una guerra que se está inventando, pero dentro de lo plausible, si John Hackett. Por tanto, ciertamente hay que tenerlo en cuenta a la hora de aproximarse al libro. De que es una propuesta distinta
a aquella película sobre la destrucción mundial asegurada, aquella película sobre el arma nuclear, que tal vez en algún momento hablemos de ella en el canal, de los años 80, que tuvo incidencia inmediata sobre limitar la capacidad de esa llamada Segunda Guerra Fría, como se decía en los años 80, que se volviera caliente, porque el elemento uso arma nuclear está aquí. Un uso de arma nuclear que, como hemos dicho varias veces en el canal, sobre todo referido al asunto de Ucrania, cuando termina el asunto de Hiroshima y Nagasaki. Evidentemente, tenemos la sensación de que es una situación de disuasión. Es decir, tenemos el arma, por lo tanto, no vamos a escalar lo suficiente para pasar de un umbral, y el arma es un contenedor, de contener, de que contiene ciertos ánimas de los países y de sus responsables. Pasar de ahí convierte el arma en un arma táctica para cambiar el curso de una situación bélica. Y eso, en nuestro presente, supone, en 2023, que si alguien utiliza el arma nuclear una vez, aunque solamente fuera una, y hubiera ahí un armisticio, una paz, lo que fuera, solamente una, sin represalias, ya cambiaría el asunto, porque la percepción sería de un arma que puede cambiar el curso de una batalla. Y por tanto, para poder cambiar el curso de una batalla, el país debe tener el arma nuclear. Y por tanto, ahí tenemos el asunto de la lista de 20 países que puse en un grupo de WhatsApp. Y me respondieron, ¿por qué el número 20? Ahí está la humanidad presente, en pensamiento, obra y omisión. El arma nuclear, por lo tanto, es un elemento que da miedo, que nunca se ha usado más allá de Hiroshima y Nagasaki, sobre población civil, salvo en aquellas situaciones de pruebas que afectaron en Nevada, en Los Ángeles, en Las Vegas, no Los Ángeles, Nevada, en el desierto de Nevada, la zona de pruebas. Se veían incluso desde los hoteles y los casinos de la ciudad de Las Vegas. Y por supuesto, mucho más cerca de la Unión Soviética, con la población precisamente situada al lado del campo de pruebas para ver los efectos de la radiación en la población civil. Luego tendríamos Chernóbil. Pero es que en los años 50 habíamos tenido un accidente similar que fue tapado a toda prisa por los soviéticos, y por lo tanto, ciertamente, la memoria debe ser, como decimos habitualmente en este canal, completa para ser digna de tal nombre. Por otro lado, tenemos la situación de la Marina y de las Fuerzas Aéreas Británicas. Este libro también tiene su referencia porque puede ser leído actualmente en el pensamiento de que hasta el 24 de febrero del 2022, en buena medida los occidentales, la OTAN y todas aquellas circunstancias pacifistas y pacificadoras, tenemos la idea de a nosotros no nos va a tocar. Estamos en un mundo donde la guerra ya ha sido desterrada de nuestra realidad. No va a haber guerras nunca más. Y mucho menos en Occidente, mucho menos en Europa. Porque el pensamiento ha cambiado. Puede que haya cambiado en nuestra fortaleza, en la Europa del jardín. Pero fuera de Europa sigue habiendo selva. Y esa selva ha invadido nuestro jardín en Ucrania. Y por lo tanto, ciertamente, lo mismo que entonces, en los años 70. A finales de los 70. Lo mismo que a finales de los años 30. Y en aquel faro estaba Churchill. En este caso, a posteriori, pues tenemos a Sir John Hackett con este libro de la Tercera Guerra Mundial. Y ahora, ¿a quién tenemos? Pues a Triana, a Will Pulido, tenemos a Yago Rodríguez, en internet, en redes sociales, en YouTube, para tratar de... a Tufault, a Sergi, y mucha otra gente que está alrededor, para tratar de decir, también para España, pero también al ámbito europeo, de que no podemos dormirnos en los laureles y la mejor arma que funciona es aquella que no es necesaria ser usada, pero es necesario tenerla. Es necesario tenerla. Y aquí recuerda ciertamente el fin que tenía la Armada británica hasta el año 82,
que si los tontolabas de la dictadura argentina no hubieran tenido la idea sino de acelerar aquello que ya estaba un poquito en marcha, de las Malvinas y de las sándwiches del sur, sobre todo Malvinas, con la migración de gente, el cambio demográfico, la vista de que tampoco eran tan importantes, pero en la dictadura argentina necesitaba no una espera de varios años, sino lo quería ya, para evitar la caída de la propia dictadura. Y el único elemento unificador del pueblo argentino era tomar las Islas Malvinas. Y por tanto las tomaron. Pero una primera ministra que venía en el año 81 de la confrontación a cara de perro con los sindicatos y con los mineros fue la tabla de salvación. Y también fue la tabla de salvación para la Marina, que estaba de recortes en el año 81, 82, 83, para volver a incluir una serie de nuevos proyectos, incluso la Fuerza Aérea. Tuvieron que recuperar el Avro Vulcan para las maniobras en las guerras de las Malvinas. Por tanto, ciertamente, si la guerra de las Malvinas fue una llamada de atención, un coger de la pechera y decir, oye, ¿habéis descuidado la defensa? Ustedes necesitan volver a pensar en defensa, necesitan volver a pensar elementos para la defensa. Lo mismo que en 2006, la guerra de Hezbollah. Para Israel fue una llama de atención, lo mismo que la victoria en último término del 73. Esta sí pudo ser contada respecto a este libro. En el 73, en el Yom Kippur, después de la guerra de desgaste, después de la guerra de 6 días, Israel, que prevalecía, fue atacada una vez más. Y estuvo a punto de perder. Ganó. Pero no fue sino una llama de atención de necesitamos más punch para que no nos echen a los judíos al mar, que era lo que querían desde el año 48. Eso es importante, ciertamente, porque esta llama de atención es una suerte, una fortuna que raras veces pasa cuando no tienes esa circunstancia de que te golpea la cara para caer, para ser derrotado. En Batman Begins, el padre de Bruce Wayne le pregunta, ¿para qué caemos? Caemos para volver a levantarnos. Mejor caer en un libro. Era mejor caer en un libro en la Tercera Guerra Mundial del Sir John Hackett que en la vida real. Por eso se establece la idea de que una copia del libro, la Tercera Guerra Mundial, ocupaba un importante lugar en el escritorio de la oficina oval del presidente Carter. El primer ministro James Callaghan le dio una copia durante su junta cumbre en enero de 1979. Ciertamente la gente dirá, ¿cómo es que le pone a Carter un segundo mandato? Sí, pero el presidente, a partir de enero del 85, es un remedo de Ronald Reagan. Y hay una primera ministra en el Reino Unido, un remedo de Margaret Thatcher. Por lo tanto, ciertamente, se pueden decir cosas de ajuste de este libro. De que no estuvo fino en tal o cual cosa. Pero es un libro afinado en el conocimiento de un sedimento de práctica de Sir John Hackett acerca de los conflictos del momento, de los años 60, 70, del mundo que le tocó vivir para esa confrontación y ese llamado, como tocar la campana, de que los casacas rojas vienen los casacas rojas. Ciertamente, resulta curioso porque la da un casaca roja respecto a los soviéticos, pero se entiende el asunto, ¿verdad? Se entiende la referencia. La llamada de atención a Occidente de que no podemos caer en el autohedonismo, en la autoindulgencia, de que lo tenemos todo ya hecho. El tiempo siempre evoluciona. Tempus fugit. Siempre va contando hacia adelante. Y los demás también juegan en este juego. Y por lo tanto debemos estar preparados para lo que tenga que venir. Para defender nosotros, nuestra gente, nuestro modo de vida y nuestro sistema de democracia liberal de libre mercado. Porque otros puede que lo adopten, pero solamente si nosotros estamos
fuertes para que lo vean como la única vía al progreso. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, beti jalpian.